Bien, pues estamos ya casi listos. Habemos 62 personas en el aula virtual a estas horas. Yo creo que estamos en posición de poder iniciar. Fíjese que tengo aquí y les quería preguntar, nosotros, por hacer una reflexión, ya vimos entonces algunas de ya hemos avanzado, vimos en principio todo esto de cómo se origina el concepto de derecho romano, las diferentes épocas del derecho romano. También vimos que era eso de la jurisprudencia, los jurisprudentes, cuando se origina la ley de las 12 tablas, cuando se origina el estudio del derecho romano. Vimos que era la romanística y también cuando es que la romanística empieza a estudiarse. Luego pasamos a ver las principales. Les voy a presentar Lo que pasa es que les voy a presentar mejor les voy a presentar mi escritorio de una vez y entonces de esa manera empezamos, les voy a hacer una breve relación de lo que hemos estado conociendo, de lo que hemos estado tratando en las últimas sesiones. Aquí está mi escritorio y aquí tengo abiertas unas sesiones. Recuerdo que ya habíamos visto, por ejemplo, todo esto de la compilación que hizo Justiniano. Habíamos visto que ahí se termina el derecho romano antiguo con la publicación que hace Justiniano. Y claro que en la Edad Media ya se descubren estos sus libros que empiezan a formar las principales fuentes, pero no las primeras, dijimos, del derecho romano y queda todo compilado. Estos 4 libros en el cuerpo de derechos civiles y ahí ya terminamos con esa situación. Luego vinimos y empezamos a ver esto de ¿cómo se llama? La integración del pueblo romano, que fue la segunda clase y me recuerdo cuando empezamos a ver cómo estaba integrado de ciudadanos y que también estaban los ciudadanos, que ser ciudadano era una situación fundamental, pero que para ellos, los ciudadanos romanos, era intrínseca la condición de ser libres. Y vimos cómo se componía el pueblo romano entonces de extranjeros y que pues era una de las habitantes del Estado. El pueblo romano eran solo los ciudadanos romanos. La ciudadanía romana también se transmitía exclusivamente por vínculos de sangre, especialmente la mujer era la que podía dar ese tipo de pertenencia al pueblo romano o si se nacía de un matrimonio romano. Entonces ya estaban los ciudadanos, luego vimos los extranjeros y y sus categorías, que nos referimos a los latinos, a los peregrinos y a los bárbaros, que ya sabemos que los bárbaros eran todos los enemigos de Roma. Luego de eso pasamos a ver quiénes eran los esclavos y que también había una institución que era la manumisión, manumicio, para darles libertad. Vimos que los esclavos una vez libres podían llegar a ser ciudadanos, pero que integraban una clase social que se denominó los libertos. Y que los libertos, eso no se le van a quitar nunca, porque claro, antes habían sido esclavos y ahora eran libres, pero entonces, aunque dijeran, pues sí, pero tengo ciudadanía, pero eres liberto y ya entonces así quedaron en una condición social de ser los libertos y se instituyó como una clase social que además tenía la obligación de prestar algunos deberes morales, o sea, que fuera libre, pues de todas maneras se debía a su patrono para algunas cosas. Quiere decir que en la práctica, aunque fuera libre aquel esclavo, de repente le decían, mira, fulanito, ya que eres libre, pero ayúdame a sembrar mi parcela o haceme esta campaña. Pues de todas maneras no podía negarse porque tenía ese deber moral. Cosas así pasaban. Y ya nos vinimos a la condición propia en cuanto a la calidad de los ciudadanos, empezamos a estudiar esta situación de las personas, ¿verdad que todo esto ya lo vimos?
y vimos que eran las personas de derecho propio, que son los sui juris, los que tienen plena capacidad jurídica y patrimonio propio, y también vimos a los que están sometidos a ellos, que son las personas alieni juris, que están sometidas a las personas sui juris. Las personas sui juris, por defecto, por excelencia, van a ser los denominados paterfamilias, que eran efectivamente los únicos que tenían la calidad de poder hacer sus propios negocios, de tener decisión propia, de poder obligarse como quisieran, todas esas cuestiones que nosotros identificamos con la capacidad, que ya en su momento vimos esto de qué era la capacidad, y que además estas personas sui juris tienen su patrimonio. Un patrimonio que manejan, que es propio, aunque sea de toda la familia, pero es de ellos se dicen, porque el paterfamilias tiene todo bajo su mando, y vimos que las personas alieni juris eran diferentes. Esto sí lo vimos, ¿verdad que sí lo vimos? ¿O estoy en una situación Buenas tardes, licenciado. Disculpe, según recuerdo yo que eso no lo vimos. no hemos pasado por aquí? No, en las últimas 4 que acaba de presentar. Creo que nos quedamos en los libertos en la última clase, Eli. ¿Verdad que en los libertos fue pero sí habíamos visto? Perdón, licenciado. Nos quedamos por donde dicen los concilios de la plebe. Los concilios de la plebe. Pero después de... Aquí nos quedamos en los concilios de la plebe. Sí. Pero antes de esa clase, porque esta clase de los concilios de la plebe fue cuando vimos cómo se originan todas estas, las fuentes del derecho. Estábamos viendo todas las fuentes del derecho romano, ¿verdad? Vimos el jus gentium, cómo se alimentó el jus civil, y también de estas potestades, de estas organizaciones de los comicios, de los magistrados. Eso sí me acuerdo que lo vimos, y que les expliqué la diferencia entre los comicios y los concilios, y que esto de las asambleas de los populares, todo esto sí me recuerdo haberlo visto. De lo que no me acuerdo, o no sé si estoy confundido, es si esta clase, la que les estaba mencionando, que tiene que ver con la integración del pueblo romano, esto lo tuvimos que haber visto antes que la clase de los... Antes, esto. ¿Verdad que sí? ¿O no? No lo hemos visto. ¿Sí o no? Porque fíjense que yo... Sí lo hemos visto, licenciado. Eso sí lo vimos. Esta sí, va. Es así. Y ahora, esto de la integración del pueblo romano. Sí, también la vimos, pero las últimas 4 diapositivas usted no. Ya sé. No. Ya llegamos, hasta aquí llegamos. Y después pasamos a los esclavos y los libertos. Y entonces, ya sé, aquí nos quedamos. Sí, Aquí nos quedamos, ¿verdad? Esto es lo que nos tocaría entonces hoy. Como decía el joven compañero, nos habíamos quedado por los libertos, y entonces aquí voy a apuntar, porque se me confunden por dónde voy de cada clase. Vieras que eso sí. Entonces, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. La última captura de pantalla que yo tengo es los concilios de la plebe. Pero eso fue la semana, eso fue de lo que vimos el lunes. Pero la clase anterior, la del miércoles pasado, yo creo que habíamos visto esta hasta aquí. Sí, los esclavos los vimos. ¿Verdad? Entonces Exacto. Hoy nos falta ver... Sí, los esclavos ya lo vimos, y fuentes de derecho romano también ya lo vimos. Sí. Cives de ciudadano romano también. Pero esto de las personas sui juris no la hemos visto, ¿verdad que no? Porque esto ya sería ver la calidad que tenían los ciudadanos ya en cuanto a su calidad. Entonces, sí, creo yo que por aquí es que nos quedamos. En cuanto a esta, porque aquí ya no seguí yo explicando, porque me pasé a explicar las fuentes de los concilios y todo eso. Pero entonces hoy nos tocaría, pues yo no recuerdo que en esta sección
haya dado esto de las personas sui juris. Sí, eso tocaría, Lick. ¿Verdad que eso tocaría? Bueno, entonces vamos a ver esto porque el pueblo romano ya vimos cómo estaba integrado entonces como el Estado romano, que tenía sus ciudadanos romanos, que consideraban a los extranjeros, que entre esos extranjeros estaban esas tres categorías de extranjeros, y que estaba lo relativo a los esclavos también. Pero ahora, en cuanto a la calidad de las personas, vamos a hablar ahora de los ciudadanos romanos en cuanto a su calidad. Como ahora ya tenemos el marco de cómo eran las fuentes del derecho y cómo se integraba el pueblo romano, entonces hoy vamos a empezar a ver cómo es esto en particular, cómo afecta a la calidad de las personas, de estos habitantes, porque lo que nos interesa en realidad es el derecho. Ya ves tú que es el jus civili, el jus que se le aplicaba, es decir, el derecho de los ciudadanos, el derecho civil, porque así quedamos que el jus civili es el derecho civil. Es el jus civili o el jus civili el que se le aplica al ciudadano romano en sus relaciones cuando tienen conflicto con otros ciudadanos o con la comunidad. ¿Alguien me quería decir algo porque oí un clic, o será que alguien quiere entrar a la clase? No, acabo de entrar, licenciado, disculpe. Ah, no tengas pena. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora, porque el jus civile es el que se le aplica a los ciudadanos, es el derecho que se le aplica a los romanos. Y entonces vemos que para los romanos va a existir este criterio en cuanto a su calidad, porque vamos a encontrar que el pueblo romano, que vivía a lo interior de su organización un paternalismo, un patriarcado es la cosa, un patriarcado al más alto nivel. Entonces, la persona que de verdad podía tener capacidad jurídica y patrimonio propio era la persona que ahora nos vamos a aprender este vocablo, este par de palabritas en latín que son sui juris, que es como decir una persona de derecho propio, una persona de derecho propio, una persona que se gobierna a sí misma. Ese es un sui juris. Y la única persona sui juris, el personaje por excelencia que tenía esa calidad, era el pater familias, o de ahí viene padre de familia. De ahí viene pater familias. Entonces el pater familias o el padre de familias era sui juris, es decir, una persona. En principio aquí tenemos que hacer una pausa para apuntar, mis queridos estudiantes, que persona también es una noción, es un concepto propio del derecho civil, porque la persona es aquella que que está investida de ciertos elementos que le hacen precisamente ser una persona. Ese concepto de persona lo va a recoger el derecho romano, que es lo que a nosotros nos interesa, y empieza a darles sus elementos. Nosotros tenemos no una influencia, toda nuestra organización jurídica y política está influenciada por la cultura occidental, es decir, por lo que se constituyó en Roma y en Grecia. Lo político por lo de los griegos, y lo jurídico, y también parte de lo político, por la civilización romana. Y así ha sido durante toda la evolución de la sociedad, desde los primeros siglos, desde la destrucción de Roma por los turcos en 1456 para acá, que ha evolucionado el derecho romano en diferentes pueblos, pero que las instituciones que crearon ellos son las mismas, por supuesto, ahora evolucionadas, es decir,
tenemos las mismas instituciones que han sufrido una evolución, una adaptación a los tiempos y a los lugares, pero existen, porque el concepto, por ejemplo, de persona y sus elementos sigue, y sigue siendo el mismo. Por eso les decía yo hacer una pausa, porque no se trata nada más de venir y, como en la clase primera les decía yo, apunten el concepto de derecho romano. El derecho romano es la ciencia que hicieron, la doctrina de los jurisprudentes de la antigua Roma y la ciencia. Qué aburrido sería que solo viniera yo a darles conceptos. Lo importante es entender que esos conceptos, la definición tiene involucrada una serie de elementos y de otros conceptos que hace muy rico el contenido, como para que uno venga aquí a repetirlo nada más como loro. Hay que analizarlo. Por eso, al leer acerca de lo que era una persona sui juris, pues podemos notar que la definición del concepto nos dice que es una persona que tiene plena capacidad jurídica y patrimonio propio, que se gobierna por estos elementos a sí mismo, y por eso es sui juris. Pero entonces, aunque esto lo podamos leer y memorizar así, lo importante es notar que por eso el derecho civil se nutre de todo el conocimiento de una evolución, de los que ha sufrido el derecho civil a través de los tiempos, pero que su origen está aquí en los romanos. Por eso vemos aquí, por ejemplo, la capacidad, porque para entender este concepto, así que el padre de familia será el sujeto por excelencia. Este personaje sui juris era una persona que se gobierna a sí mismo, que tiene capacidad jurídica, que tiene patrimonio propio. En esas condiciones, con estos elementos, el pater familias por excelencia, porque es la capacidad. Ahí es donde está la situación. Ya vimos que es la persona, y la persona tiene sus elementos. Y aquí decimos que qué es la capacidad, porque si no entendemos qué es la capacidad, plena capacidad jurídica, fíjate tú. Ahí nos vamos a valer entonces, porque la cuestión es que nosotros hagamos un poquito de dinámica a la clase. Espero yo que con estar tocando aquí botones no me vaya a confundir y de una vez le explique. Aquí tengo yo, fíjate tú, abierto el código, ¿qué es este? Es el código civil. Fíjate, vamos a ver aquí. Y vamos a buscar hasta el principio, como en el artículo 8. Vamos a ver, control, inicio, aquí está el Código Civil. Este es el Código Civil nuestro, Decreto Ley 106. Y entonces nosotros vemos aquí, en el artículo 8, que se lee capacidad. Y entonces sabemos, mira, aquí se lee que, digamos, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste la capacidad? ¿Cómo está regulada en Guatemala? Pero la ley no define un concepto de qué es. Ahora, nosotros, como estamos estudiando aquí esta es nuestra clase, tenemos que entender qué es la capacidad, ¿verdad? Para poder ir. Y yo les digo entonces, ¿qué es la capacidad? ¿Qué es la capacidad? Entonces tendríamos que venir a que la capacidad, aquí nos dice sus funciones, pero ¿qué es en realidad? ¿Cómo la definen ustedes? Bueno, con vistas en esto, yo les voy a ayudar, les diría, así como les aconsejé en la clase anterior, que cuando les hagan una pregunta, como estamos en una clase, en una escuela de leyes, preguntas como estas, tú ubicas que la capacidad está regulada en el Código Civil.
Por lo que también ya te expliqué en la semana no sé si fue la semana pasada o la anterior clase, las instituciones del derecho son conceptos jurídicos, ¿verdad? De carácter permanente. Y los hay sustantivos y los hay procesales. En el caso de la capacidad, como está regulada aquí, en una ley sustantiva, que el Código Civil es una ley sustantiva porque en ella todas sus normas lo que crean son instituciones, crean sus normas derechos subjetivos para el particular. Entonces, ahí están, por eso son instituciones del derecho, pero de carácter sustantivo. Entonces, si yo te pregunto qué es la capacidad, tú no me puedes conceder la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere con la mayoría de edad. Eso no sería una respuesta. Por supuesto, aquí está para qué sirve la capacidad, pero la definición debe ser doctrinaria porque sabemos nosotros en lo que consiste y podrías tú contestar. Pues la capacidad, licenciado, es una institución del derecho civil por medio de la cual los padres tienen el derecho y la obligación de representar a sus menores hijos. Eso es la capacidad. Y que además, perdón, ahí me confundí. La capacidad es, me dirías tú, la institución del derecho civil por medio de la cual la persona está investida para ejercer por sí mismo sus derechos y obligarse por sí mismo. Eso sería la capacidad. Por eso vemos que es hasta los 18 años, en el caso de Guatemala, que la persona adquiere esa capacidad que cuando decimos, se llama así, la nomina así, de ejercicio. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. ¿En qué consiste esa capacidad entonces? En que se pueden ejercer los derechos por sí mismo. En que se puede obligar la persona por sí misma. No necesita de representantes. Pues es la capacidad de ejercicio, pero evidentemente de nuestra legislación y lo que nosotros entendemos, el menor de edad no tiene esa capacidad de ejercicio. Sin embargo, ¿qué tiene el menor de edad? El menor de edad tiene una capacidad relativa, porque si puede tener derechos, pues se le considera. Yo te recuerdo que en veámoslo aquí en el mismo código, abrir fila, vamos a ver, de una vez, miren, así es como les doy yo. ¿En dónde estás? Aquí está. ¿Y en dónde se le hay que admitir a la persona? ¿Qué me ibas a decir, Iris? Licenciada, buena tarde. Digamos que en este caso, la capacidad en el caso del mayor de edad es que él puede hacer, digamos, viajar sin la autorización de los padres, ¿verdad? Y en el caso de los menores, pues necesariamente él tiene que tener autorización de un padre o ya sea de los dos padres para poder hacer un viaje, lo que sería fuera del país, digamos así, en este caso, licenciado. Bueno, sí, porque lo que sucede es que la capacidad en Guatemala está dividida o clasificada en dos. Bueno, no solo en Guatemala, pero casi en todos los países de origen latino. Ahorita ya dejé de presentar, ¿verdad? No te digo que soy bien mañoso con eso. Ahorita vamos a ir al código para apoyarnos en eso. Lo que sucede, Iris, es que eso que mencionaste tú es cierto y es solo una faceta, digamos, de lo que pueden o no pueden hacer los menores, porque lo que sucede es que los menores, por virtud de nuestra, estoy presentando ahí, ¿verdad? Por virtud de esto, aquí vemos nosotros la personalidad, este es el mismo
código, ¿verdad? En nuestro artículo 1, vemos que se empiezan a enumerar los elementos de la que conformen, que son atribuibles a la persona. Entonces, en principio está la personalidad. Y la personalidad civil, es decir, eso que es el atributo de la investidura que tiene la persona, la personalidad civil comienza con el nacimiento. Es una teoría. Dice, nuestro código también la contempla con el nacimiento y termina con la muerte. Pero nuestro código también considera que al que está por nacer, quiere decir que no ha nacido, todavía está en la calidad, pudiera ser incluso de plastocisto, porque ya se concibió. Había una teoría que es de la concepción, que dice que la personalidad empieza con la concepción. Lo que pasa es que determinar la concepción es muy jodido, pero una vez que ya está concebido el ser y está ahí dentro del cuerpo de la madre, ya se le considera nacido, según ya se le considera persona, ya se le considera que tiene derechos. Eso es lo que dice la teoría esa de la concepción. Por eso aquí está, al que está por nacer, se le considera nacido para todo lo que le favorece. Y aquí la otra integración de la otra teoría acerca de cuándo inicia la personalidad, cuándo se empieza a ser persona. Se apunta a la otra teoría que dice, bueno, que todo esto es verdad, pero siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Quiere decir, con facultades para la vida, porque pudiera ser que aunque ha estado en el útero y ha estado ahí muy bien, en el último momento decide el destino, su suerte, un giro tremendo de la verdad, y ¡pum!, ya no nace con vida. Eso se da. Pero en este artículo 1 se recogen las teorías acerca de la personalidad, que son, si las contamos, 4. Y entonces la teoría que recoge nuestro Código Civil, ¿cuál sería? Una que se llama ecléctica porque reúne a todas. Esa es la que sostiene nuestra legislación, nuestro Código Civil acerca de cuándo inicia la personalidad. La teoría, cuando les pregunten a ustedes cuál es la que recoge nuestro Código Civil acerca de cuándo se empieza a ser persona, cuándo inicia la personalidad, la nuestra es la teoría ecléctica porque reúne todas las teorías, ¿verdad? Las que hemos mencionado aquí. Y entonces, devenido de eso incluso, porque en lo que decía Iris, ¿verdad? El que está por nacer se le considera nacido. Pues sí, porque aquí en nuestra legislación ya se entiende que aunque no haya nacido la persona, si tiene algún derecho, pues lo puede ejercer, lo puede tener. Igual pasa con el que ya nació. Imagínate un niño que ya, como dice nuestra distinguida compañera, quisiera viajar a visitar a su tía, a un familiar, a otro, pero es menor de edad, necesita una autorización para poder salir y viajar solo. Si es que va, o si va acompañado también con otra persona, tienen, aunque fuera el abuelo, no lo va a poder sacar. Va a necesitar una autorización firmada por los padres, porque el menor no se manda solo, ni lo mandan otros parientes. Los representantes legales del menor son los padres. Porque existe precisamente, y ahí hay una cuestión que me ayuda a mí para poder explicar lo que estamos viendo aquí, existe los padres de familia y los hijos regularmente están sometidos por virtud de la patria potestad, que es, mira aquí que es como se va uniendo todo. La patria potestad existe, es un invento, si todo está inventado, se empezó con estos romanos. Pero ¿qué es la patria potestad? Para nosotros, en este tiempo, el siglo XXI, ¿qué es la patria potestad? Es la institución por medio de la cual los padres, ahí sí, tienen el derecho de representar a sus menores, legalmente a sus hijos, menores.
y ahí están sujetos a la patria potestad. Eso es lo que tienen los padres, el derecho, la institución civil que les da el derecho de representar a sus menores hijos legalmente, y eso involucra el ejercicio de representarlos en sus derechos y de responder por las obligaciones de los menores hijos que puedan crear. Las obligaciones en que pudieran incurrir los menores de edad, que no van a pagar ellos por un vidrio que rompieron. ¿A quién le van a ir a cobrar una vez? Mira, suponete que están jugando pelota los niños en la calle y quiebran la ventana de una señora con la pelota. Esta señora va a ir a tocarle la puerta a los papás. Mira, este es un niño, me ha quebrado el vidrio. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el papá? Pagarle, porque representen la representación legal y responde. Responde legalmente por los hechos del menor. Así es la cuestión. Pero entonces quiere decir, por aquí vamos, que la capacidad de lo que estábamos hablando cuando notamos aquí nuestra cuestión del artículo 8, que la capacidad la va a haber, una capacidad de ejercicio, que es el que tiene todas las personas mayores de 18 años, pero hay una capacidad relativa que entendemos existe, que se inicia desde antes del nacimiento, que se perfecciona cuando ya nació con vida la persona y que la puede gozar porque es una capacidad relativa mientras se es menor de edad. Es la capacidad de goce. Así se le llama en la doctrina, la capacidad de goce. O capacidad relativa. Esa es. Porque efectivamente los menores de edad en nuestro tiempo, según ha evolucionado el derecho y nuestra sociedad aquí, hoy por ejemplo en Guatemala, les digo yo, un menor de edad, que suponete tú que tenga el niñito unos 3, 4 años, puede comparecer y ser titular, es decir que a comprar un apartamento. Ahora que hay tantos apartamentos que se venden en estas construcciones, has visto que como hay proyectos inmobiliarios y tal, y pudiera comparecer porque hay tanta plata y tienen los papás dinero para comprar y que el apartamento quede a nombre del niño. Que tiene 4 años. Solo por medio de representante LIC. Va, solo por medio, pero la cuestión es que si puede ser el titular, el niño, puede quedar a nombre de él el bien inmueble. Yo había escuchado que, por ejemplo, cuando son menores de edad necesitan tener un albacea que se haga cargo de lo que se les deje como herencia y todo hasta que ellos cumplan la mayoría de edad. Exacto, yo sí sabía también de que sí puede pasar un bien inmueble a nombre de un menor por medio de un no gestor, sino que un representante legal, hasta que cumplan ellos 18 años para poder vender o ceder, donar dicho inmueble. Muy bien, vamos a ir por partes entonces, porque aquí va a ser importante que nos detengamos un poquito. Como de eso se trata, de aprender y de que veamos que el derecho romano no es nada más estar viendo ahí cosas históricas, así como se mencionan. Mira, todo eso depende también de la variable que tenga el profesor, ¿verdad? Porque hay quien solo repite los libros, pero aquí como yo no vengo a leer los libros, sino que a tratar de enseñar. Entonces, como estamos en la cuestión de la capacidad, y precisamente esa es una institución creada por el derecho romano, y que aquí viene muy bien poderlo explicar. Vamos a lo que está a la pregunta ahorita, de lo que significa para nosotros actualmente la capacidad. Ya vimos que la capacidad de ejercicio es la que adquiere la persona cuando ya cumple 18 años. Ahí no hay ninguna mala interpretación, ahí estamos claros. El asunto es, te decía yo, para tener bien clarito eso, si un menor
por ejemplo, en esto que te decía yo de tiene 4 años y los papás tienen su plata y tal, y van y le compran un apartamento de estos caros que valen 1.500.000 de 2 recámaras y tal, pero que quede a nombre de ese niñito de 4 años. Esa era la pregunta. ¿Se puede? Los menores de edad, como la ley ya vimos que a los menores, en principio, aún antes de nacer, se les considera nacidos para todo lo que les convenga. Los menores tienen derechos de goce. Por supuesto que pueden adquirir bienes. Claro que ellos no van a poder manejar su propio patrimonio, porque a lo mejor ahorita no lo tienen si son menores de edad, pero sí tienen derechos que vienen desde antes del nacimiento. Por ejemplo, desde antes que nazcan, ya las personas, nuestra ley, lo acabamos de ver ahí en el artículo 1 del Código Civil, ya considera que para todo lo que les convenga tienes derecho. Entonces, el menor ya tiene por lo menos, desde antes de nacer, un derecho a suceder, es decir, a la sucesión. Tienen derecho a las herencias que pudieran dejarles los padres, aunque no hayan fallecido, porque, ¿verdad? Pueden estar los padres vivos, pero ya se sabe que cuando mueran los padres, si no dejan testamento, los hijos pueden recibir, tienen derecho a la sucesión intestada hasta el 50% de la masa hereditaria. Eso es lo que pasa. Pero no estamos hablando de la sucesión, que es otro caso, sino que ya ese es solo uno de los aspectos. ¿Tienen derecho a adquirir? Sí, tienen. Los padres, la clave está en esto, porque acabamos de ver en nuestra lámina esa, que acabamos de ver, la patria potestad, y que yo les he dicho, ¿qué es la patria potestad? En nuestro siglo XXI y nuestra legislación, la patria potestad la vamos a entender como el derecho y la obligación. Esta es una institución del derecho civil que le da derecho a los padres de representar a sus menores hijos o a sus hijos mientras son menores de edad. Y esa representación legal involucra el ejercicio de los derechos de los menores y responder por las obligaciones que puedan crear en sus actuaciones los menores de edad. En ese sentido, en la pregunta esta, por ejemplo, que les hacía yo de la dinámica, si pudiera un menor quedar inscrito como titular, ser dueño de un inmueble, de una finca, que vayan al registro de la propiedad con la escritura pública, en donde dice que el menor compró. Por tanto, la finca, ¿se va a poder o no se va a poder? Sí, se va a poder. Considero que por la capacidad no la puede manejar. Bueno, no la puede manejar, pero el derecho a ser el titular de ese bien sí lo tiene. Por eso es que, fíjate, lo que pasa es que si los padres tienen, y mira, los padres siempre son así, dicen, pues tenemos una pasta, en lugar de que esté ahí en el banco, compremos un bien inmueble y lo ponemos de una vez a nombre del niño para que no se pierda ese bien. Y entonces pueden hacerlo comparecer, como decíamos, ahí tenían razón los compañeritos que dicen, bueno, considero, decían ellos, que sí, pero sí, a través de un representante. Claro, porque en la escritura pública o en esas acciones para que el menor adquiera, ¿qué es lo que tienen que hacer los padres si quieren poner de una vez el bien a favor de su menor hijo? Tienen que llevar la certificación de partida de nacimiento y decirle al notario, mire, señor notario, y al vendedor, bueno, nosotros compramos esta finca, pero a nombre de nuestro menor hijo, porque aquí está, mire, y tal, y aquí está, nosotros tenemos el dinero y tal. Bueno, está la certificación de partida de nacimiento, entonces comparecen. Ahí tenían razón la compañera Maciel, creo que fue que dijo, sí comparecen los padres a través de su representación legal, porque es en ejercicio de la patria potestad y como representantes en representación legal de su menor hijo fulano de tal, ¿verdad? Y ellos comparecen como compradores. Ahí sí le quedan ya como titular al niño eso, y no tienen por qué negar el registro, porque al menor se le considera nacido para todo lo que le convenga.
Y entonces ya el bien queda en nombre del menor. Diferente es, porque la representación de los menores se hace exclusivamente si son, en el caso de la familia, mira, la representación de los hijos menores, ¿quiénes la tienen? Exclusivamente los padres de familia. ¿A través de qué institución? De la patria potestad. De la patria potestad. No de la tutela, porque la tutela, si tienen padres los menores, entonces no pueden tener tutor. A menos que los padres hayan fallecido, en caso ya no tendrían padres, o que a los padres por ser drogadictos, por ser tal vez incapaces mentales por alguna situación que les pasó, porque desaparecieron y no hay, ¿y qué se hizo el papá de este o la mamá de este? O porque la vida que llevaban los padres no era como para darles un buen ejemplo, un sostenimiento. Entonces judicialmente les pueden retirar por ese tipo de cosas la patria potestad a los padres, pero una cosa muy calificada y que a través de un juicio, ¿verdad? Porque tiene que ser una resolución judicial a través de la cual les pudieran retirar el ejercicio de la patria potestad a los padres. Pues tiene que ser una cosa muy extraordinaria. Entonces, ahí sí, un menor que no tiene patria potestad tendrían que hacerse uso entonces de la tutela. Porque ¿qué es la tutela? La tutela es la institución, ahí está otra vez el secretito que les dije, ahorita la atiendo Samantha. La tutela es la institución del derecho civil por medio de la cual se ejerce la representación legal de un menor que no está sujeto a patria potestad. ¿Sí? Ahí ya encaja. Y por último, la figura del albacea. Albacea se denomina dentro del derecho sucesorio, es decir, cuando se ha instituido, se ha radicado un proceso sucesorio, ya sea intestado o testamentario, sobre todo en el testamentario, cuando se nombra albacea al administrador de la herencia. Y entonces el administrador de la herencia figura como albacea, se dice, y puede, para administrar esos bienes, en tanto se declaran las cosas, ¿verdad? Pero esa es otra figura, no tiene que ver, de representación, pero no tiene que ver con la representación de los menores. La representación de los menores solo se hace por los padres a través de la patria potestad y a través de tutor cuando el menor no tiene patria potestad. Ahora sí, Samantha, dígame. Sí, buenas noches, licenciado. Solo con una duda sobre, entonces, ¿qué pasaría? ¿Cómo, digamos, cómo lo ve el Estado hacia la emancipación de un menor? Es decir, ¿el Estado lo mira automáticamente como un mayor de edad? Bueno, pero la emancipación es la independencia, pero un menor no puede emanciparse así por así. Tendría que pasar. Mira, los menores de edad son aptos para ejercer algunos actos según la ley. Por ejemplo, pueden contraer matrimonio, pero ahí siempre están sujetos a una responsabilidad de los padres, si son menores los que se casaron, que en el caso ahí solamente serían el varón, porque ahora hay una regulación especial en torno a la mujer que ya no puede casarse, sino antes había otras cuestiones, ¿verdad? Pero la emancipación aquí de los menores, pues prácticamente no se da, sino hasta con la mayoría de edad. No pueden renunciar, aunque así lo quisieran, porque a la patria potestad, porque hay una situación muy especial, Samantha, que los derechos de los menores son irrenunciables. Eso es un principio general del derecho de familia.
el derecho de los menores es irrenunciable, no se pueden, aunque firmaran. Mira, por ejemplo, se dan cosas tales como que, sobre todo cuando riñen las personas regularmente las mujeres, que por alguna ocasión, algo que pasó con el padre de un hijo en común, digan, pues no necesito, porque le han agarrado hasta odio al padre de su hijo, dicen, no necesito que este desgraciado me esté dando alimentos, yo renuncio con tal de que ya no lo vea. No se puede, porque ella puede no querer la ayuda, pero el derecho de alimentos no es de ella, el derecho de alimentos es del menor. Y entonces igual pasa con todo, aunque la gente firmara un papel, si es menor de edad, no se puede renunciar la patria potestad ni ninguno de los derechos de los menores. Lo mismo pasa con los bienes. Hablábamos de que un menor puede adquirir y puede quedar siendo titular de bienes y derechos. Perfectamente puede ser titular de bienes y derechos y comparecer en escritura pública y por actos a través de su representante legal para adquirir. Pero ese representante legal no tiene libertad para vender, fíjate, bienes de sus representados. Para eso sí, necesita una autorización judicial, no es libre. Necesita una autorización judicial precisa para vender o para enajenar, hipotecar bienes de menores, de incapaces y también de los declarados ausentes. Hay una ley especial para la disposición de bienes de menores incapaces y ausentes. Quiere decir que se tiene que someter a conocimiento de un juez para estimar la necesidad de que una persona que administra bienes de un menor pueda vender algo que es del menor, solamente por una cuestión de que se esté muriendo el menor, que no haya dinero de dónde sacar y que por eso se necesita vender o hipotecar. Entonces lo autorizará un juez, pero si no, no. Kevin, ¿qué pasó? Diga. ¿Alguien más que me quería preguntar? Bueno, entonces estamos en una situación, Samantha. Sí, licenciado. Sí, disculpe, licenciado, con eso que dijo de que se podía, ya sea, vender algo de propiedad de un menor en un caso extremo, ¿a dónde se tendría que llevar la solicitud? Hay que iniciar un proceso ante un juzgado de lo civil para que te autorice un juez con base en eso. Se llama disposición para vender, hipotecar bienes de menores, incapaces ausentes, y a un juez hay que iniciar un juicio, presentarle a él la necesidad que hay de que se pueda hacer, y ahí con base en pruebas, porque tendría que demostrarse plenamente la necesidad que hay de hacerlo, si no, no se puede. La gente puede hacer, si es de un menor, no se va a poder, solamente con una autorización judicial, después de llevar todo ese proceso. ¿Quién era? Yo creo que por el orden me tocaba. ¿Quién? Kevin. Perdón, licenciado, es que yo levanté la mano, pero no activé el micrófono, disculpe. No tengas pena, dígame. Buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Pues fíjese que en experiencia propia, todo lo que usted está platicando ahorita, yo tuve demasiadas complicaciones con ese tema de los menores. En este caso de que yo construí una casa en una propiedad que se me iba a heredar, pero por X o Y razones de un tema de divorcio, ya había construido la casa y mi papá estaba por heredarme la propiedad. Entonces, cuando yo acudí a la situación de que por el tema de división de bienes que se han adquirido dentro del matrimonio, no quería que esa propiedad entrara dentro de lo que le correspondía a ella, ¿verdad? Entonces, lo tuvieron que hacer como una donación y quedé como representante legal nada más de esa propiedad. Y mi papá lo hizo o quedó esa propiedad y esa casa como una donación a nombre de mis hijas. Pero yo solo quedé como representante y me explicaban cada detalle de lo que usted me estaba diciendo de que no podía hacer uso yo ya de esa. Y también
me explicaban que hasta que ellos tuvieran la mayoría de edad podían hacer uso, y una cláusula muy específica de la que se estableció en el documento es de que tampoco ellos podían hacer uso de la propiedad o venta de la misma hasta que yo falleciera, ¿va? Porque imagino que esa donación te reservaron el usufructo vitalicio. Eso ha de haber sido así, porque lo que sucede es que con los bienes, de eso ojalá nos dé tiempo a nosotros saber un poquito más aquí, porque como todo esto es bien amplio, pero lo que pasa es que los bienes inmuebles tienen esas características, ¿verdad? Se componen de la nuda propiedad, se llama, y del usufructo, y estas partes, y la habitación. Pero los fundamentales, los que son registrables, son la nuda propiedad y el usufructo, y estos dos son uno solo. Muchas veces, para precisamente evitar que cualquier cosa suceda, por ejemplo, en el caso de los menores, que no se sabe qué rumbo tomarán, y que una vez cumplidos 18 años no venga un oportunista, un arribista, seduzca a los menores, les llene de ideas y vengan ellos a los 19 años, vendan todo. Entonces regularmente lo que se hace es tratar de ponerles un candado a través de reservar el usufructo, que es la otra parte que tiene la propiedad, para que con ese usufructo ya no se pueda libremente vender. Así, si una persona viniera, como en el caso que tú planteas, y quisieran vender a los 19 años, la inscripción la suspenderían porque dirían, esta propiedad tiene limitaciones a favor de fulano de tal, que serías tú, ¿verdad? Y porque vende el usufructo. Y la única manera de vender eso es que se pusieran de acuerdo el propietario de la nuda propiedad y el usufructuario para poder disponer de ella, pero ya siendo mayores. Así que esto es parte de lo que hay que ir viendo. Ya no sé por dónde vamos en el orden. ¿Quién es el que quiere que, por favor, ustedes saben qué orden? Por favor, manifiéstense con libertad y así seguimos. Si alguien tenía... ¿Ya no quieren preguntarle nada? Solo para complementar lo que dijo el compañero en su caso de que él quedó con usufructo vitalicio. Pues, lo último, mi internet me está fallando, así que no sé si usted ya lo explicó o no. Pero hasta donde se sabe, sí se puede vender una propiedad si todo marcha bien y las hijas o la hija, no sé, más adelante ya cumple 18 años y tienen el deseo de vender, que sí se puede hacer. Media vez el compañero también venda su derecho de usufructo, si no estoy mal. Bueno, cualquier cosa, porque lo que sucede es que el usufructo, como cualquier otra cuestiones que son bienes, se puede vender, se puede enajenar, se puede incluso embargar. El usufructo, incluso ellos podrían renunciar a su fruto vitalicio cuando tuviera. No, el que tiene el usufructo es él, ¿verdad? Él podría renunciarlo o podría venderlo, o todo eso es así, pero como lo que entiendo yo es que el que tiene interés en que eso prevalezca seguro es el compañero. No creo que eso vaya a poderse dar, ¿verdad? De todas formas, aunque haya renunciado a la pensión alimenticia, siempre estoy en la obligación de el mantenimiento de mis hijas, pero siempre el Estado le da la patria potestad de las niñas a ella. Entonces, al final, solo esa fue la única forma de encontrar, de proteger la propiedad, de que al cumplir la mayoría de edad, pues por X o Y razón, vendan la propiedad. Sí, porque como entiendo yo, disculpa que te interrumpa, que entiendo yo que por provenir de una donación, porque ese es un derecho que ya le preexiste a la persona, que en este caso era tuya, ¿verdad? Entonces de una vez se le dio a ellas para que no lo pudieran tocar, pero que en realidad, aunque la renuncia de alimentos, aunque lo plantee una persona, la madre de los menores, eso no va a proceder porque el derecho de alimentos no lo puede, la renuncia al derecho de alimentos puede renunciar la madre a su derecho de recibir pensión.
pero al de sus hijas, aunque lo pongan en cualquier papel, no va a valer porque el derecho es del menor. Y como tú dices bien, la obligación persiste. Fíjense hasta dónde llegamos con esta situación que estamos hablando, bien interesante, porque el derecho es una cuestión que estamos, no, ustedes estoy presentando o no? Ahorita no, ¿va? No, ahorita no, licenciado, no. Vamos a regresar entonces a donde estábamos. Permítame un segundito, ¿dónde estoy? Aquí. Y vamos a regresar como el derecho está vivo, y lo que sucede es que nosotros recién estamos averiguando que ya todo está inventado. Todo aquí llegó porque hay personas de derecho propio, que aquí nos vamos a aprender esto, que son las personas sui juris o personas de derecho propio, que en la cultura romana, en su tiempo, en el derecho romano, por excelencia, la única persona que tenía esa plena capacidad jurídica, que aquí fue donde empezó todo nuestra conversación de hoy, esa persona con plena capacidad jurídica solo podía ser, por excelencia, el sui juris, el paterfamilias, que tomaba las decisiones, que se podía obligar por sí mismo, que podía ejercer los derechos y tener además el patrimonio, disponer de las cosas del patrimonio de él, en el que entraban los esclavos y todas esas cuestiones. ¿Y qué pasaba con estos que van a ser los otros? Los sometidos, porque si hay alguien que es de derecho propio y es paterfamilias, entonces hay otros que están sometidos. Estas personas que están sometidas a la patria potestad, que es la institución que ejerce el paterfamilias. Ya vimos nosotros qué es la patria potestad actualmente. Dijimos que la patria potestad en la actualidad es el derecho de representar a los menores hijos. Y la patria potestad en nuestro derecho actualmente se ejerce por los dos cónyuges, ¿verdad? A menos que haya discusión entre ellos, ya es un juez, pero en un relajo de familia, en un juicio, el que va a disponer en la actualidad quién tuviera o a quién le pudiera ser retirada la patria potestad y a quién dársela de los dos padres. Pero eso es en el derecho actual. Allá en Roma, la patria potestad de todas maneras, ya dijimos, la tenía el paterfamilias, y a él estaban sometidas las personas alieni juris. Alieni juris son las personas sometidas a aquellas que son los hijos o la esposa. Esos son los que son gobernados, entonces no tienen una plena disposición de sus derechos y tampoco de su patrimonio. Y está en la condición jurídica de la mujer de una manera más dura, porque la mujer soltera, es decir, la mujer romana, claro que era romana y era ciudadana y era libre, sin embargo, no podía ser, era muy difícil que llegara a ser sui juris. Era muy difícil, no es que fuera imposible, pero era muy difícil porque la mujer, si era soltera, tenía su paterfamilias, que era el padre. Y si era casada, entonces quedaba como el paterfamilias, era el marido, entonces estaba él. Pero como era familiar, si moría el marido, quedaba sometida a la del suegro, a ser, como ya era la familia política, digamos, a la patria potestad del suegro. Así que para que ella pudiera ser sui juris, hasta que desaparecieran estos tres, era muy difícil. Entonces, siempre estuvo sujeta a alguna patria potestad. Va a ser muy difícil la situación jurídica de la mujer. Y es lógico que en Roma así fuera, porque como era un patriarcado, entonces, ni modo, la mujer ahí muy poco que contaba. Y ya te decía yo, desde las concepciones mismas del matrimonio, que ya le conferían a la mujer solamente el cuidado y la educación de los hijos, y era ocuparse del hogar, eso era. Ya todo lo demás era exclusivamente representación del varón.
y que tenía el patrimonio y ya ves tú, en la figura del pater familia se aprecia muy bien que es el hombre el que tiene la preeminencia en Roma de disponer de todas las cosas. Así que para disponer de bienes, para disponer de algunas situaciones propias del patrimonio que pudieran haber pertenecido a la mujer, ella sí necesitaba de esta figura, mira, de un tutor que autorizara actos. Quiere decir que la tutela, pero sobre todo de las mujeres era perpetua hasta el siglo, ¿qué dice aquí? Segundo de nuestra era. En Roma sí fue. Date cuenta, la tutela es una institución ya en nuestra, que también, mira, es que a nosotros el derecho romano ha construido prácticamente todas las denominaciones, las figuras del derecho civil que nosotros tenemos. Solamente que esas instituciones se han modificado por imperio de la evolución de la sociedad y del desarrollo social, y de la ciencia y de, bueno, cómo se ha afectado la sociedad humana y la familia a través de los siglos. Pero la tutela, entonces, también es otra de las instituciones que ya vemos nosotros en donde se originó. No es un invento ni de este siglo ni del pasado, viene desde antes del año Domini, viene desde los tiempos de Roma, mira, del origen de Roma. La tutela actualmente es, ¿qué es la tutela actualmente? Ya vimos que la patria potestad es el derecho que tienen los padres de representar a sus menores hijos, ¿verdad? Eso es la institución del derecho civil que le da derecho a los padres de representar a sus menores hijos. ¿Y la tutela qué es? ¿Cómo me contestarían ustedes a eso? ¿Qué es la tutela? De una manera sencilla. Y la institución del derecho civil por medio en el cual se muy bien, así es. Yo diría que la tutela podríamos también decir que es la persona que está ser responsable del menor de edad, ¿no? Ese es el tutor. El tutor es el que se hace responsable, pero ¿de qué menor de edad? Que se hace al que se le hace responsable, porque no es que se haga responsable. Para ser tutor tiene que ser designado tutor por la ley, por un juez, porque ¿verdad? Porque el tutor es la persona, es el elemento personal de la tutela. Hay tutor, el sujeto activo, y hay pupilo, se le llama, al que está sometido a la tutela, que son los menores. La tutela, entonces, es una institución que da derecho a un tutor de representar legalmente a un menor que no está sujeto, como había dicho muy bien el compañero, que no está sujeto a patria potestad, denominado pupilo, le llaman. La ley, eso está, pero así es, la doctrina es el pupilo, es el elemento. Y entonces ahora el tutor. Ya salimos de eso, pasemos a los menores, que son, porque ya vimos que los alieni iuris son por excelencia los hijos o la esposa. Ya vimos cómo la mujer siempre estuvo, francamente, en mucha desventaja con relación a los hombres en esto del derecho romano, perdón, pero aquí con los impúberes o menores, vamos a ver que los menores, los varones, también podían ser sui iuris, porque ni modo, eran ciudadanos romanos. Sin embargo, también estaban sometidos a la patria potestad. Entonces no eran personas de pleno derecho, porque estaban sometidas a la patria potestad. Eventualmente iban a llegar a serlo, pero mientras son menores, están sometidos a la patria potestad del pater familias. Y además, a los menores de 14 años eran denominados impúberes, los menores de 14 años, y requerían de una autorización
fíjate, de un tutor para realizar actos jurídicos. Recuérdate tú que lo que sucede es que muchos de los menores de 14 años, a lo mejor como eran romanos y todo esto, y la esperanza de vida debió haber sido muy reducida, especialmente si los pueblos eran tan guerreros como pasaba ahí en Roma. Tal vez mataban al padre. Y entonces estos se quedaban así. Eran sui juris, iban a ser sui juris, pero necesitaban de un tutor. Ahí es en donde entonces empieza lo de la tutela. Y la tutela, que hemos dicho que es el derecho de representar a un menor de edad que no tiene patria potestad, inicia aquí en Roma. Y es para los menores de 14 años. Pero, ¿cuándo termina la tutela? Cuando alcanzan plena capacidad jurídica. Eso iba a ser a los 25 años. Porque mientras son menores de 25 años, bueno, aunque han alcanzado cierta edad, ya no tienen necesidad de tutela. Sin embargo, de los 25 años en adelante, entonces, aunque pueden actuar por sí mismos, siempre necesitaban de la figura, ves aquí que dice un curador, porque así como ya dijimos que como el tutor es el elemento personal activo de la tutela, el curador va a ser el que ejerza una institución ya desaparecida del derecho civil, ya desaparecida, solo una institución como histórica. Había una institución en Roma que se llamaba curatela. Curatela. La curatela ya desapareció, estuvo vigente en la Edad Media y estuvo vigente todavía en el Código de Napoleón. Vino todavía alguna regulación de ahí del 1800 y feria. En México consideró la figura de la curatela, ¿qué era la curatela? Por imperio de lo que se conoció del derecho romano, la curatela era en la práctica de estas instituciones que evolucionaron durante la Edad Media y que vinieron a América. Básicamente la podríamos describir como la representación legal de un menor, de un mayor de edad, que no tenía capacidad. Como pasa en la actualidad, ya ves tú que eso sigue sucediendo, que hay mayores de edad que sufren algún accidente, que sufren por una situación macabra de la suerte, pierden su capacidad de pensar, de razonar, de conducirse por la vida, quedan imposibilitados y entonces hay que declararles en estado de interdicción. ¿Qué pasa? Que no pueden ser capaces ellos, aunque sean mayores de edad. Y entonces, ¿qué necesitan ellos actualmente? En nuestra legislación, me refiero, porque de eso se trata, de que aprendamos de una vez, vamos matando a dos pájaros de un tiro aquí, diríamos, porque de eso se trata este curso, no de estar revisando nada más cuestiones históricas y años, sino que de verdad comprendamos, porque ese es el objeto del derecho romano, comprender las instituciones de ahora, a través de cómo ahí lo vamos a ver, pero esto es lo que vamos haciendo. Entonces, ¿qué se necesita actualmente para que pueda ejercer sus derechos alguien que ha sido declarado en estado de interdicción? ¿Quién lo representa? ¿Los tendría que representar sus padres, licenciado? Pero claro, es que sus padres, pero ya es mayor de edad. Pero entonces, digamos, si no tiene padres y tal. El término sería guardián. ¿Un hermano? Pero la cuestión es la calidad. Todos ellos pueden ser, incluso el director de un centro de asistencia social puede ser representante de alguien que no está en plena capacidad porque ha sido declarado en ese estado. La situación es
puede ser un hermano o familiar próximo. Claro que sí, pero entonces a él, ¿qué se le discierne en el caso de lo que dijo la señorita? Se les discierne una tutela. Eso es, porque ahora ya la figura del curador o de la curatela, que era la representación de mayores de edad, eso ya desapareció de los códigos de los cuerpos legales modernos. Eso desde 1800 ya no está vigente en las leyes de América, por ejemplo, en las legislaciones civiles de América. Pero entonces, ¿cómo se representan los derechos a través de qué? De una tutela? En el caso de las que ejercen, de ser ejercida por un familiar inmediato, se le denomina tutela legal. Así lo pone el código, porque la tutela, aunque es en principio en nuestra institución, en nuestro derecho civil, para menores de edad no sujetos a patria potestad, sí, eso es correcto, o para representar a un mayor de edad que no es capaz. Así que ahí hay una situación que ya aprendimos hoy también. Ya la representación de mayores de edad se da a través de la tutela. En el caso de que lo ejerzan los familiares, pues es una tutela legal. Es una tutela legal porque a ellos les va. Y si no, debe ser discernida judicialmente por alguien, porque incluso los centros de asistencia pueden ser sujetos de que se les nombre en representación de los menores. Vamos a ver por dónde voy ahora. Pues ahí aprendimos algo hoy. Y entonces nos toca, creo que ya abarcamos, mira, ya dejé de presentar otra vez, pero déjenme buscar, ya vimos esto, entonces tendríamos que enfocarnos en algo nuevo, entrar a otro tema. Solo vamos a ver, estamos bien con el tiempo, ¿verdad? Porque nos queda, no, si ya se nos fue la hora. Vamos a tener que quedarnos, no me di cuenta de que hubiera avanzado tanto el reloj. Ha de ser que sí estaba entretenido. Porque, ¿qué hora le marca su reloj, distinguidos amigos? Van a ser las 7, ¿verdad? 6:55 ya. Bueno, entonces nos vamos a quedar aquí y seguimos con un nuevo punto. Miren, como a veces se me confunden, pues, sinceramente necesito un cuadernito para apuntar por dónde voy en cada clase. Ya voy a jalar mi cuadernito para hacer eso, se los prometo, pero para la próxima clase recuérdenme que me toca ver el tema de las magistraturas, es el que nos toca para la próxima clase. Así vamos a ver cómo ya vimos el ordenamiento del orden que tenía el pueblo romano, ya vimos las fuentes del derecho romano y todo eso. Ahora vamos a conocer la próxima clase cuáles eran las autoridades que ejecutaban el derecho romano y cómo lo hacían. Mientras tanto, les mando un abrazo, les agradezco el favor de su paciencia, de su asistencia a mi clase y pues será hasta la próxima semana, mis distinguidas amigas y amigos. Feliz noche. Muy feliz noche para todos, para todas. Muchas bendiciones, saludos.